En el video de hoy vamos a aprender a hallar la potencia de un circuito eléctrico. Vamos con el video. Para tener claro qué es una potencia de un circuito eléctrico, primero vamos a hacer una analogía con una represa. El nivel del agua, esa altura a la que está el agua, va a ser el voltaje. El voltaje de nuestro circuito va a ser equivalente a la altura de la represa, del agua de la represa. Luego vamos a dejar caer por un tubo cierto caudal de agua. Eso va a representar la corriente. Entonces aquí al final vamos a ver qué potencia tiene, qué tanto trabajo vamos a ser capaz de hacer con ese chorro que está saliendo. ¿De qué va a depender la fuerza? Uno, del caudal, o sea, del grosor del tubo, qué tanta agua esté bajando. Y dos, de la altura del agua, es decir, el voltaje. ¿Esto qué quiere decir? Que la potencia es directamente proporcional a las dos, al voltaje por la corriente. Eso es potencia. Esta es una analogía, no es muy exacta, pero nos ayuda a entender el concepto de potencia. Si tenemos un circuito, en este caso un voltaje de 12 voltios y una resistencia de 2 ohmios, y nos piden hallar la potencia, la fórmula ya la sabemos por el concepto que tuvimos, que potencia es igual a voltaje por corriente. Esta es la fórmula general. Pero recuerden que hemos visto y conocemos la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo reemplazar esta fórmula dentro de esta. Entonces, si reemplazo aquí corriente, quedaría aquí voltaje por voltaje sobre resistencia. Voltaje por voltaje da voltaje al cuadrado sobre la resistencia, que sería esta otra fórmula. Es decir, que ya tenemos dos fórmulas. Ahora podemos despejar voltaje. Quedaría voltaje es igual a corriente por resistencia. Lo reemplazamos en la fórmula y nos queda I por I, o sea, I al cuadrado, y es corriente o intensidad, como lo quieran llamar, por resistencia. Así que estas tres van a ser las tres fórmulas que podemos utilizar para hallar la potencia de un circuito. Si tuviéramos el voltaje y la corriente, lo hallaríamos directo con esta fórmula, multiplicamos. Pero ¿qué tenemos? Voltaje y resistencia en ohmios. ¿Cuál vamos a utilizar? Voltaje al cuadrado sobre resistencia. Hay que tener presente las unidades. En esta que es la ley de Ohm, la corriente tiene que estar expresada en amperios. Va a dar resultado en amperios. Si tenemos el voltaje en voltios, ojo, en voltios, no en milivoltios, ni kilovoltios, ni megavoltios. En voltios, o sea que debemos mantener esa unidad. Lo mismo que la resistencia, no puede estar en kiloohmios, ni en miliohmios, ni en megaohmios, es en ohmios. La potencia nos va a dar en vatios si tenemos el voltaje expresado en voltios, sin ningún prefijo, en la unidad básica, y la corriente en amperios. Nada de megamperios ni miliamperios, sino en amperios. Tengamos eso presente en el momento de realizar la fórmula. Como tenemos la opción de estas dos fórmulas, vamos a resolverlo con potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia. El voltaje son 10 voltios. 10 por 10, 100. Esto nos da que en este circuito se va a disipar una potencia de 50 vatios. ¿Para qué debemos tener en cuenta? Porque cuando vayamos a comprar la resistencia, si vamos a hacer este circuito, si compramos esta resistencia que apenas nos resista 1 vatio, se nos va a quemar, se va a calentar y se va a quemar. Entonces ya sabemos que la potencia para un circuito de estos con una resistencia tan pequeña de 2 ohmios, debemos tener una resistencia que soporte por lo menos un calentamiento llevado por los 50 vatios. Cuando ustedes vayan a comprar resistencias, hay resistencias del mismo valor. Miren, estas dos resistencias son de 1 kiloohmio, pero vean el tamaño que es diferente. La pequeña es de 1/4 de vatio y la más grandecita es de medio vatio. Entonces el tamaño depende de qué vatiaje soporta en el momento de hacer el circuito. Las normales son de 1/4 a 1/8 de vatio, y estas más grandecitas es cuando hacemos un circuito que ya hemos calculado como ingenieros que requerimos un vatiaje más alto. Vean estas otras, las que ya les hemos mostrado, y miren estas otras resisten 2 vatios y esta resiste 4 vatios. Vean la diferencia del tamaño. Por esto, como ingenieros, debemos calcular la potencia de un circuito eléctrico. Veamos este otro ejemplo, también muy sencillo. Recuerden que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que es la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje, que es 12, dividido la resistencia, que es 4,
me da 3 amperios de corriente. Utilizamos la fórmula general, potencia es igual a voltaje por corriente, así que 12 por 3 me da 36 vatios para este circuito. ¿Para qué también es bueno saber la potencia? Para calcular el calibre del cable cuando estamos conectando un electrodoméstico o un circuito eléctrico y para saber el consumo de energía que nos van a cobrar. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, a analizar las plaquetas que traen los electrodomésticos con la potencia de consumo en kilovatios hora, vamos a aprender qué es eso, y cómo calculamos el conductor si queremos hacer una extensión y si no se nos vaya a quemar el cable electrodoméstico. Suscríbase para que vea más videos. Chao.